Hola, esto es Gaya Entre Lavandas, yo soy Nat y bienvenidos sean a este canal. En esta ocasión vengo con un tema que suele ser controversial y caótico socialmente hablando, pero que yo siento que es importante sacarlo a la luz como testimonio. Entonces yo les vengo a contar mi testimonio de cómo pasé de ser alguien no creyente a alguien creyente y de ser alguien completamente consciente, ya sea espiritualmente hablando, humanamente y también científicamente, porque yo nunca he dejado de creer en la ciencia, aun cuando he adquirido este florecimiento espiritual. Así que vamos a empezar con este video, espero les guste, y si no crees o crees, pero no lo mismo que yo, bienvenido seas de todas formas a esta conversación, a ser parte de Línea de Testimonios y pues a compartir, porque eso es lo más genial de todo. Yo solamente quiero brindar un lugar seguro en donde, aunque las ideas y los pensamientos y las creencias no sean las mismas ni similares, al menos podamos compartir con empatía y poder incluso enriquecer a otros y enriquecernos a nosotros mismos. Eso es lo principal. Si tú vienes a ofender, a burlarte y demás, por favor retírate. Hazlo, no pierdas tu tiempo en eso, porque nada bueno te va a traer a ti. A mí no me afecta, ni al que está del otro lado. A ti te va a afectar, entonces mejor cuídate mucho al respecto, ¿sale? Pero vamos a empezar con la primera parte, que es ¿cuándo dejo de creer? Bien, yo nací en un núcleo familiar católico. ¿Qué les puedo decir? Simplemente puedo resumir que lo típico no lo hacíamos, o sea, no era como ir todos los domingos a la misa. No íbamos todos los domingos. De repente sí, de repente no, en algún evento especial sí, en algún evento especial no, o sea, todo dependía. Así que realmente ustedes que digan muy católicos, pues no éramos, pero sí teníamos muchas situaciones cuestionables. Yo primero estuve estudiando en una escuela marista y luego me pasaron a una escuela de monjas. En la escuela de monjas yo sufrí mucho bullying, sufrí mucho acoso y por lo tanto yo simplemente dije, ¿sabes qué? No puedo creer en Dios porque me dicen que si me porto bien y hago bien las cosas, Dios no me va a castigar, pero me está castigando. Porque aparte de eso, en años anteriores, yo sufrí de parte de un familiar, hombre, varón, señor, mucho más adulto, de confianza. Entonces, simple y sencillamente, dije, ¿cómo es posible que me diga esta religión que si yo me porto bien y hago las cosas bien, de repente sale todo mal y me hacen cosas horribles? Entonces sí, obviamente entiendo que yo por ahí de quinto a sexto y casi toda la secundaria estuve media rarita, pero es que también estábamos en adolescencia, situación hormonal y aparte de todo pues yo tenía una situación de mordida chueca, tenía una deformidad en lo que es lo dental y aparte yo sufría de atracones. Entonces estamos hablando de que definitivamente yo no estaba bien. Así que todo esto hizo que yo de plano no creyera, o sea, más bien dejara de creer y me volviera no creyente. Entonces, eso fue lo que pasó, que yo me hice no creyente y durante mi no creencia yo intenté creer en el ser humano de nuevo. Pero el ser humano volvió a fallarme y la situación se fue complicando y simplemente yo me metí en un agujero negro del que no salí en muchos años. Y muchas veces esas situaciones hacen que tú intentes, diría el psicólogo Salama, salirte del chat. Muchas veces quieres hacer eso. Y tuve varios intentos durante la primaria y la secundaria. En la prepa no, de hecho no, pero en lo que fue toda la primaria y toda la secundaria tuve varios intentos. Hasta que como que en la prepa me medio estabilicé
Y yo estuve en 2 prepas y en esas 2 prepas pues las cosas estuvieron ahí 2, 3. O sea, la gente seguía burlándose de mí y todo, pero ya eran más mis amigos. O sea, era como que somos amigos pero me burlo de ti. Pero pues bueno, o sea, como que ya en ese momento ya me valía madres de tantas cosas que había vivido. Dije pues ya X. Obviamente puedo entender, más no justificar el por qué ellos se reían de mí y por qué me veían como un blanco fácil. Pero pues no es justificable que lo hagas, porque pues todos tenemos historia y debemos de pensar mucho en eso para entonces tú decidir hacer cosas que después puedan ser realmente cuestionables. Pero bueno, de hecho yo llegué a ser en mi etapa no creyente y en la etapa en la que me gustaba insultar a Dios y a todos los que creían en Dios, fui emo por un año. No era una emo realmente activa porque no es como que fuera a las plazas con los otros emos ni nada de eso, pero yo en mi casa era emo y como empecé a ser mucho más rebelde en cuestiones religiosas y demás, pues empecé a ser la oveja negra de la familia. Así que, eso era lo que pasaba. Cuando ya paso a la universidad, empiezo medio que a querer creer de nuevo en algo, pero no encontraba en qué creer, así que no tuve mucho éxito en la primera universidad en la que estuve, ni tampoco en la segunda. En la segunda sí, ya había como una pequeña ráfaga de luz que me iluminó. Yo lo único que creía era en la psicología, porque yo siempre fui de ir a terapia y al día de hoy sigo yendo a terapia. Sigo creyendo en la terapia y eso no va a dejar de pasar. Pero en la primera universidad pasé por muchas humillaciones, ya no era de que se burlaran de mí, sino que ya eran humillaciones. Yo entiendo que tengo mi responsabilidad y mi culpa en esa situación, pero nunca voy a entender cómo es que eso justifica que me humillen o que me traten de la forma más minimizante posible. O sea, nunca lo voy a poder entender. Pero también siento que son personas que si me ven y me quieren saludar, yo los voy a saludar con entusiasmo. Son personas a las cuales tengo perdonadas y a las cuales sí que les tengo cierto aprecio y agradecimiento. Pero hasta ahí. Solamente una persona es completamente rescatable del grupo de psicología y esa persona la adoro con todo mi corazón, aunque ya no la vea, y siempre va a ser alguien especial e importante para mí. Y obviamente ya pasándonos a la otra universidad, pues ahí ya empecé como que a tener ráfagas de luz, porque empezaba a creer en cosas como en los temazcales, en rituales prehispánicos tradicionales, en creer en la madre naturaleza y todo eso. Entonces empezaba a tener ciertas ráfagas espirituales por ahí. Hasta que de plano yo ya estudiando de forma online en una tercera universidad y con la carrera que sí terminé, que es lengua y literatura, y que yo estaba ya trabajando y todo, y que aparte estaban pasando cosas muy extrañas, porque me acuerdo que la última vez que intenté salirme del chat, fue, y esto va para mi testimonio como persona que cree. Entonces vamos a pasarnos a la etapa en la que creo. Y bueno, aquí es donde empiezo a creer después de muchos años en un agujero negro lleno de amargura, lleno de depresión, de ansiedad y de cuestiones complejas en las que me odiaba mucho y odiaba el mundo entero y no existía nadie para mí ni yo para nadie. Fueron muchos años de oscuridad completa. Pero pasa la situación de que mi hermano se hizo adicto y un tío nos dijo vayan a la iglesia y los podemos ayudar en la iglesia cristiana. Fuimos y duramos ahí yendo como medio año, un año, no me acuerdo. Y al final el pastor de esa iglesia terminó siendo una persona cuestionable,
Así que todo se desintegró en esa iglesia. Pero para esto yo, como a los 6 meses o año de que empecé a ir a esa iglesia y de que yo me rehusaba a creer que ya creía, porque lloraba desde la primera prédica que escuché, lloré desde los primeros cantos cristianos que escuché, las alabanzas, lloré, en fin, un sinfín de etcéteras en eso. Yo intenté salirme del chat, fue la última vez. Y esa vez recuerdo que me senté en la cama de mi mamá con la Biblia que me había regalado mi tía, dedicada a mí, y con lo que iba a salirme del chat. Y yo hay una forma en la que me enseñó mi abuelo, en que si tienes alguna pregunta que hacerle a Dios, busques entre las páginas, le hagas la pregunta y él te va a responder. Entonces eso fue lo que hice. Le pregunté, ¿cómo es posible que existas? Y le pregunté otras cosas y me responde con 2 versículos. Y yo cierro la Biblia después de haber leído los versículos. Empiezo a la situación de salirme del chat. Y en eso mi cuerpo, después de unos 2 minutos, empieza a rechazar eso. Y lo empieza a rechazar y empiezo a vomitar y empiezo a sacarlo todo. Y es ahí en donde empiezo a llorar, me empiezo a desesperar y entonces entro a una situación de crisis en donde la vista literalmente se me nubló, yo no estaba en mis 5 sentidos y mi cabeza se había ido, o sea, yo estaba delirando, yo estaba en un estado de shock muy fuerte, yo estaba muy mal. Y en eso siento una mano agarrar mi mano y me dicen, aquí estoy contigo, tranquila, aquí estoy, y me agarró con mucha fuerza la mano. En persona era una amiga de la familia que nos ayuda mucho aquí en la casa, pero yo algo extraño sentí en mi pecho. Dije, esta no es solamente ella, sino es alguien más hablando por ella. Ella hablando por ese alguien más. Así lo sentí yo, algo me vibró así en mi interior y dije, ¿qué está pasando? Yo, una persona que no cree, no puede estarme pasando esto. Entonces fue cuando me abrazó y me volvió a decir, aquí estoy, no estás sola, aquí estoy contigo, aquí voy a estar. Y me abracé mucho a esta persona y lloré mucho más, pero ya estaba más en mis 5 sentidos, pero estaba muy agotada. Vi la Biblia y por un momento me enojé con la Biblia y me fui a dormir porque no aguanté, estaba muy mal. Recuerdo que mi mamá me regañó, se enojó conmigo, me empezó a decir de cosas y decidí mejor dormirme. Pero desde ese entonces empezaron a suceder más cosas raras en las que yo decía, pero ¿por qué está pasando esto? Llega un 8M y yo cuento mi historia de cuando era niña y me gritan en mi cara que me odian, que esto, que el otro, y a los meses la persona que me hizo lo que me hizo cuando era niña termina en la cárcel por temas parecidos, pero muy lejanos a mí. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Empecé a llorar cuando confirmé la noticia y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo entendí que simplemente estaba ya creyendo y que todo estaba empezando a mostrarme que Dios sí existía. Y yo creo que Dios existe 100% y 100%, o sea, enteramente creo que Él existe, pero puedo afirmar que Él existe
de forma natural y que el ser humano ha alterado toda la información sobre su verdadera existencia. A lo mejor no todo, pero sí casi todo. Entonces, gracias a esto, yo decido seguir yendo con más ímpetu a la iglesia cristiana. Para esto ya había mi tío y otras personas abierto otra iglesia, que es la que actualmente está. Y es mágica ese lugar, es mágico, está llena de gente hermosa. Algunos sí son muy fanáticos, pero son personas increíbles, entonces la verdad es una compensación, es un equilibrio. ¿Y qué puedo decir? Yo misma fui la que se acercó a mi tío y le dije, oye, quiero bautizarme. Y mamá también dijo que quería bautizarse porque la situación con las adicciones de mi hermano, mi situación, todo estaba funcionando ahora que todos habíamos empezado a asistir a la iglesia cristiana. Entonces, a raíz de esto yo ya creo, pero también, como dice mi Instagram, soy 50% cristiana y 50% de la madre naturaleza. ¿Y qué me refiero con la madre naturaleza? Me gusta mucho el paganismo, me gusta mucho lo holístico, me gusta mucho el Kabbalah, el budismo, el hinduismo, me gustan muchísimo las cosas que puedan darme y aportarme cosas muy buenas a mí y a mis creencias y a mi situación espiritual y también humana, ¿no? Entonces yo no me cierro a aprender de otros lados, siempre y cuando no hagan daño a nada ni nadie. Y me gusta enriquecerme de todo un poco. En mi iglesia no lo entenderían ni me juzgarían muy fácilmente, porque incluso tengo un altar de dioses zapotecos, porque también me gusta mucho lo que es la religión prehispánica y tradicional. Y los rituales, hay rituales que me gustan mucho y que a veces los hago en mi versión. Entonces, o sea, yo no me cierro a saber de otras cosas ni me enfrasco en una sola. Jesús sabe que yo estoy con Él, que lo amo, lo valoro y que creo en Él 100% y que mi creencia no se va aunque yo me enriquezca de otras cosas. Entonces, sí, es por eso que yo creo plenamente y que yo soy parte de los que creen ahora, porque yo antes no, o sea, yo blasfemaba casi, yo no creía en nada, ni en lo más mínimo creía. Y ahora que creo me siento plena, me siento satisfecha y me siento llena y me siento realmente realizada, porque siento que todos mis cuerpos están unidos. Pero eso no quita que yo crea en la ciencia o que yo crea en los humanos y que yo crea que la espiritualidad es simplemente un cuerpo más en uno, que el alma se enriquece de una forma, el espíritu de otra y el cuerpo físico de otra. Yo creo en la ciencia, yo jamás voy a decir que no. Yo creo en Dios, jamás voy a decir que no. Y yo creo también en la raza humana, aunque muchas veces tampoco lo hago. Así que ese es mi testimonio. No doy muchos detalles porque luego YouTube se pone medio fresa. Y también porque si quieren más detalles sobre cierta historia o así, pueden preguntarme y con mucho gusto la daré. Esperemos que podamos llegar a la persona que tengamos que llegar en el momento que sea y que necesite compañía para que pueda ver este mensaje y saber que no está sola, que no está solo, que puede sentirse en compañía conmigo porque yo lo voy a entender o le voy a entender en caso de que no crean, pero estén teniendo muchas cuestiones en sus cabezas o crean, pero aún así tengan cuestiones en sus cabezas. Simplemente comenten, cuenten su historia, su testimonio y eso será increíble para mí para que podamos compartir mutuamente. Siento que eso es enriquecedor e importante porque todos tenemos una historia que contar. Así que nada, espero que les haya agradado. Les voy a dejar el link de la playlist que estoy escuchando de fondo en la cajita de descripción. También les voy a dejar mi Instagram, y Facebook todavía no, pero mi Instagram sí. Y pues nada, cuéntenme qué tal y ojalá se den una vueltita por el video anterior, puedan suscribirse, darle a like y compartir y puedan confiar en que aquí podemos compartir lo que sea y no serán juzgados, al menos no por mí. Entonces,
nada, tengan bonita noche, bonito día, bonita tarde, lo que sea, si están comiendo provecho y si no, por favor, coman saludablemente. Hasta luego.